Los elementos dados en el aula número 1, pues evidentemente son un presupuesto, una degustación de lo que viene ahora en el módulo, en el aula 2, 3 y en el aula 4. Que el aula 4 la vamos a dedicar a la New Age, ¿no? New Age, todo el asunto y la problemática de la New Age, la nueva era o la nueva época, ¿no? Que involucra mucho todo este tema de ángeles y demonios. Muchas veces nos ponen a invocar, entre comillas, ángeles y uno no sabe bien qué tipo de ángel está invocando. De pronto se está metiendo donde no debe. Y por eso la iglesia desaconseja como madre acompañar ese tipo de ideologías, espiritualidades, etc. ¿Está bien? Bueno, aquí está el gato, va a estar presente en el aula, muy piadoso él. El gato con botas, ¿no? Las almas devotas entran al cielo, se salvan. Bueno, entonces comencemos por preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ustedes pregunten lo que quieran, yo respondo lo que pueda. Lo que no puedo, ahí se lo lanzo al padre Joaquín y al padre Wilson. Vamos por aquí primero. Pregunta. Sí. A la energía. Eso lo abordaríamos propiamente en la última aula, que es la de Nueva Era, pero doy una pincelada sobre el asunto. Nosotros podemos llegar a confundir de manera racional a la hora de definir a los ángeles, que recuerden que ángeles no definen naturaleza sino misión, ¿no? Cuando yo digo naturaleza debo decir un espíritu puro o incorpóreo. Ángel se refiere a la misión. Sin embargo, no está errado nombrar a todos esos espíritus puros como ángeles, simplemente no es una definición completa o absoluta, ¿ya? Bueno, entonces cuando yo me refiero a algo que es incorpóreo, yo podría tener un error racional por semejanza o por analogía, tomando en consideración las energías, porque de hecho la energía, pues, propiamente inmaterial, digámoslo así, se puede medir, tiene unos efectos, etcétera, pero propiamente imponderable. Sin embargo, las criaturas visibles tienen energía, y eso es un principio físico, ¿no? La ley de conservación de la energía, eso es básico y es fundamental en el estudio de la física. Ahora hay unos detalles mucho más profundos que alteran esas relaciones de materia y energía cuando uno se va a los cuerpos más pequeños. En fin, pero uno podría decir, no, es que todo lo que tiene que ver con energía y yo lo relaciono con lo que es sobrenatural está errado. Sí y no. ¿Por qué? Primero, yo creo que a ustedes les ha pasado. Ustedes entran a una habitación o a una casa, como a mí me tocó, yo creo que la persona cuando escuchen no se va a dar cuenta que es ella. Voy a poner pausa mejor porque de pronto me identifica. Entonces, a la hora de hablar de energías, ojo con eso. Por eso es que la iglesia desaconseja entrar en esa serie de temas sin un acompañamiento de un especialista y que ese especialista sea creyente. Entonces, repito, hay un límite o una membrana muy fina entre esas energías naturales y esas energías preternaturales, ¿también? Que ya son atribuidas a no sé qué tipo de ángeles, que ya se les da nombres y que de alguna manera esas energías pueden borrar nuestros defectos y nuestras faltas sin ni siquiera pasar por los sacramentos, el sacramento de la penitencia, es una serie de cosas. Entonces, ¿existen? Sí existen, pero hay que darle el equilibrio y la mesura que la ciencia inclusive enseña, ¿no? Y no mezclar las dos cosas, ni teología con bioenergías, ni darle una mística a la naturaleza que no tiene. ¿Está bien? Bueno, por ahí, yo creo, ya eso lo podemos profundizar cuando veamos la cuarta aula. ¿Otra pregunta, Bella? ¿Atrás? La señora creo que levantó la mano. Bueno, por aquí en la segunda fila, señor, sí. Y después el señor. En cuanto a la parte de espíritus y de las cosas que se manejan cuando la gente toma yagé, ¿qué pasa? Yagé o yagé. Sí, que a la hora de esos espíritus y tal, cuando es una bebida, es un narcótico, ¿cierto?, que utilizan algunas tribus aborígenes para comunicarse con el más allá. Pues yo recuerdo que en algún momento un espiritualista que me dio unos cursos de teología hablaba de la comunión del demonio y se refería específicamente a todo tipo de sustancia alucinógena
que lo termina uno transportando a no sé qué tipo de dimensiones. ¿Existirán esas dimensiones? No sé. El asunto es que también sucede como con el ambiente. Si está desordenado este lugar, no es un lugar propicio para que actúe Dios. Ahora, si internamente yo me desordeno consumiendo ese tipo de sustancias, seguramente el demonio, como mi voluntad está debilitada, como está debilitada cuando peco por gula con el alcohol, etcétera, ¿cierto? Mi voluntad está debilitada. ¿Quién tiene poder para actuar sobre mí? El demonio, los ángeles que no son puros, ¿sí? Entonces ese tipo de prácticas que inclusive se llegan a alinear en algunas ideologías como prácticas naturalistas y para los ecologistas radicales para unirse más a la madre naturaleza, yo creo que terminan uniendo más a no sé qué tipo de seres que no son propiamente la madre naturaleza, pero obviamente te predisponen el cuerpo para una comunicación o un puente con el más allá, ¿sí? Eso es peligrosísimo y entra de alguna manera dentro de esa caneca de basura llamada nueva era, porque ahí todo vale, todo cabe, todo es válido, todo es místico, etc. ¿Sí? El Señor, perdón. Señor, dime. Hablando de bioenergética, espero que no esté desubicada la pregunta en cuanto a que siempre ha habido reserva contra los bioenergéticos. Entonces, ¿cuál es como la línea o cuál es la frontera entre lo que es válido y no válido? Sí, a ver, también es un campo que, pues yo no soy médico, ¿cierto? Entonces yo entraría a un campo donde probablemente no me puedo mover con mucha destreza, facilidad ni objetividad. Pero yo lo puedo decir por experiencia propia, por lo que he sabido de personas cercanas. Yo tengo un amigo en Brasil, hoy en día es sacerdote, a él le detectaron un tumor cancerígeno en el cerebro y fue un bioenergético el que lo curó. Y hasta hoy en día él está con su vida totalmente equilibrada a punta de medicinas y de medicamentos que le dio este doctor, que era médico graduado, o sea, licenciado en medicina, y además de eso se había especializado en medicinas alternativas, bioenergéticas y ortomoleculares en Alemania. Conozco un doctor conocidísimo en Cali, propaganda sin ánimo de lucrar, el doctor Birme, en la ciudad de Cali. Es famosísimo, el hombre ha curado a muchísimas personas. Conseguir cita con él pues es un año de anticipación, una cosa así. Hay de todo, pero hay charlatanes también que le dan a usted no sé qué bolitas que terminan siendo de cualquier polvito ahí. Sí, un aromático, cualquier agüita ahí y quizá no cura, pero más bien la fe que usted tiene que lo que él le está dando. Hay de todo, charlatanes. Pero es una medicina natural, o sea, Dios colocó en la naturaleza elementos que pueden brindarnos la salud y eso lo utilizaban los antiguos, o sea, la medicina, los propios efectos que la aspirina tiene hoy en día, ya los antiguos griegos, egipcios conocían plantas que producían efectos en la salud, eso es medicina natural. Entonces también hay un equilibrio, uno tiene que ser pues también muy astuto y saber a dónde acercarse, pero no está condenado de ninguna manera pues por la iglesia. Es más, los rabinos en los templos y las sinagogas en la antigüedad, ay, que usted tiene un dolor por aquí, tómese esta agüita de ruda, y de ahí por delante era todo de alguna manera natural, homeopático, porque no había medicina alopática. Yo creo que es simplemente un criterio que hay que tener, pero en base a la experiencia digo, los que he conocido, muy buenos. Pues. Cuando una persona peca, está haciendo algo malo, el ángel de la guarda se aleja. No. ¿Por qué? Porque el ángel de la guarda se dificulta la comunicación con el ángel de la guarda, porque es un contrato bilateral que tenemos en función de que de la salvación. El ángel fue puesto a mi lado por Dios, el ángel o los ángeles fueron puestos por Dios a mi lado para custodiarme y llevarme hasta el momento del juicio particular y conquistar para mí la salvación. Entonces la responsabilidad del ángel es no descuidarme en ningún momento y velar por esa custodia hacia mí. Entonces en los momentos de mayor aflicción y de mayor peligro, pues el ángel tiene que estar más pendiente, más o menos mutatis mutandis, como se dio con el pastor, el buen pastor que dejó las 99 ovejas por ir a cuidar la ovejita descarriada. Él se preocupa más por el ángel, por el que está custodiando, implora a la Santísima Virgen, a Dios nuestro Señor, por la conversión de esa alma, pero no rompe con él, ni siquiera con el que en vida, pues, considerando un pecador con P mayúscula, Judas Iscariote, ni siquiera él lo abandonó.
hasta el último momento, cuando nuestro Señor estaba dándole la comunión en la última cena, el propio Dios, nuestro Señor, estaba implorando por la conversión de él. Pero como era un asunto bilateral y del lado de allá no había apertura del corazón para la misericordia, se cerró y se entregó al desespero. Entonces el ángel nunca... Sería una falta de misericordia con Dios, de Dios, perdón, para con nosotros, hacer que el ángel se aleje en el momento del pecado. ¿Sí? Pero sí se dificulta la comunicación, no es lo mismo. Esa sensibilidad que yo tengo para con el ángel de la guarda disminuye en el momento en que yo me adhiero al pecado. ¿Sí? ¿Algo más, señor? Vamos aquí, allá y yo creo que terminamos. Imagínense, la pregunta es muy acertada. Hay un libro que yo les recomiendo que se lo lean, yo creo que lo pueden conseguir por Iberlibro, la historia de Huysmans, con H, Huysmans. Un escritor francés famoso, con esto doy respuesta a su pregunta sobre el uso de las cosas sagradas en los ritos ocultos, espiritistas o satánicos. Y eso lo trataremos en la próxima clase con más detenimiento. Pero este escritor francés, pues el hombre probó todo lo que era pecado y desorden, pero de tal manera quería hundirse en el pecado, porque hacia el camino del mal sucede algo semejante que cuando uno está caminando hacia las vías del bien, hacia Dios. Como el espíritu es insaciable, cada vez que yo quiero más a Dios, voy a tener más hambre de Dios. El que se entrega al pecado lo mismo, porque hay un deseo infinito. Por eso en el pecado se va hundiendo cada vez más, y el que se entrega a la virtud va creciendo más en virtud, porque hay una sed del infinito. Pero este hombre no se fue por el lado bueno, sino por el lado malo. Está en un hambre desordenado de todo lo que era inmoral y pecaminoso. El hombre se entregó a todo, pues no consumió droga, porque en el siglo XIX no había droga, así de sencillo. Si no, el hombre se hubiera fumado hasta la última de las telarañas de la casa. Y era un hombre muy bien relacionado en París. Pues todos sus amigos pertenecientes a movimientos ya anticatólicos, modernistas, etc., le hicieron una invitación, que tenemos una invitación que esto sí te va a dar satisfecho, esto es lo que estás necesitando. Y resumidamente lo invitaron a una reunión en un castillo en las afueras de París, lo recogieron casi a la medianoche en un carruaje todo misterioso. Él no reconoció bien para dónde iba, pero vio que la ciudad principal, París, se iba alejando y estaban las afueras. Se acercó a un palacete, pues, muy suntuoso, pero con algo de misterio y de tenebroso. Se bajó, entró a la sala, y cuando entró a la sala principal vio que había fiesta, pero en medio de esa fiesta había todo tipo de personajes, desde la más alta clase social hasta la más baja clase social, inclusive mendigos, relacionándose con altos personajes de la política, que fue algo chocante para él. Dice, ¿pero esto qué tiene que ver con este? Y era una especie de chabacanería y de camaradería desagradable. Ya algunos tomados, bien tomaditos, pasados de tragos, cuando suena una campana medio tarro, nada bonito como las campanas de la iglesia, sino medio tarro, y todos fueron saliendo hacia el patio de atrás y entraron en una pequeña capilla, entre comillas, porque parecía capilla, iluminada a luz de vela, lógicamente, mediados del siglo XIX, y entraron, y entonces estos muchachos no encontraron a ninguno de sus amigos. Cuando en medio de la capilla sí vio que por adelante estaban sentados algunos, y estos me invitaron a una misa. Qué curioso, pues. Ya estaba medio rabioso el hombre, que va a ir a hacer una misa, y hasta ahora. Cuando empezó a ver los vitrales, y los vitrales tenían unas características especiales, no eran vitrales que hablaran propiamente de las grandezas de Dios, sino que eran burlas de Dios, eran grotescos y eran blasfemias contra los propios vitrales. Cuando vio que salió un sacristán así medio deforme, tocando una campana, y atrás de él un sacerdote apóstata, un sacerdote que había abandonado la iglesia, pero que sabía que era sacerdote y que podía consagrar. Y empezó a celebrar una misa, pero era una misa negra. Y celebró la misa, todo. En el momento de la elevación, después de la consagración, de la elevación, tiró la hostia consagrada y derramó el copón con hostias en el piso. Y el hombre que estaba atrás, pues por lo tétrico del ambiente, estaba así medio prevenido, y todo el mundo se lanzó, él dice, como lobos furiosos, a coger las hostias consagradas, a pisotearlas, a escupirlas, a hacer las peores porquerías.
Y en ese momento el hombre tuvo un quiebre dentro de sí y se convirtió. ¿Por qué? Porque él dijo, esta gente que está aquí odia a Dios, pero cree en la presencia real y auténtica de nuestro Señor en la Eucaristía. Y yo, que fui bautizado dentro del cristianismo, no acredito en la presencia de Dios. Entonces, si ellos muestran ese odio contra ese pan, que si no es nada y es un símbolo, ¿qué razón tiene? El hombre se convirtió y a partir de ahí comienza un camino de conversión muy lindo, que es el segundo libro, el primero se llama Abismo, porque cuenta toda la decadencia. El segundo, Camino, que es el camino de la conversión. Y el tercero, Oblato, porque él se hace terciario de una comunidad y se va a vivir como hombre. Es muy lindo, todo a partir de ¿qué? Del encuentro con el odio a lo religioso en medio de una ceremonia, a lo verdadero. Entonces, para que todo este tipo de cosas de nueva era, de brujería, de santería, de chamanismo, de candomblé, de vudú, lo que quiera, tenga algo que sea un gancho, un anzuelo para la opinión pública, tiene que tener algo de verdadero. ¿Está bien? Esas iglesias así que son abiertamente, además terminan siendo una caricatura, terminan abiertamente anticristianas o satanistas, pues, y que dicen que hacen cultos al demonio y todo, normalmente no es tan así. Es más bien bajo una caricatura de lo que es verdadero dentro de la iglesia, que ellos atraen gente y en función de eso desvían la espiritualidad del buen cristiano y lo posesionan o en una creencia totalmente maléfica, satánica o en algo relacionado con la nueva era. ¿Está bien? Entonces termina siendo un anzuelo para ellos usar los santos, etcétera, pero no es verdadero. Al Padre Pío, no sé si ustedes se acuerdan, le pasó varias veces eso. Se le aparecía que nuestro Señor Jesucristo diciéndole que no, que él estaba haciendo muchos esfuerzos y muchos sacrificios, que de verdad la vida religiosa no era para él. Y la aparición era, o sea, él veía, era una aparición pues mística por lo menos, ¿cierto? Que era preternatural, era otra cosa, pero era muy sensible y con una bendición expulsó al demonio. Era el demonio que había tomado apariencia de nuestro Señor Jesucristo para desviarlo a él de su vocación. Entonces el demonio tiene que utilizar lo verdadero para poder enganchar y traer hacia lo errado y lo malicioso. ¿Sí? ¿Entendido? La última de la señora y vamos a iniciar ya el tema. Sí, vamos a hablar de ellos ahora. A ver, ahí lo siguiente. En los libros canónicos, ¿cierto?, definidos por la Iglesia a partir del Concilio de Trento en el siglo XVI, a consecuencia de toda la división y las discusiones que hubo con la Reforma Protestante, se definen los libros canónicos. A nosotros nos separan, o sea, tenemos muchas diferencias con respecto a las creencias protestantes y a las diferentes denominaciones cristianas en materia sacramental, doctrinaria, etc. Pero ellos tienen una versión de la Sagrada Escritura que difiere con nosotros en varios libros, ¿cierto? La famosa versión de Reina y Valera. Bueno, nosotros tenemos entonces los libros definidos por el concilio, el Santo Concilio de Letrán, siglo XVI. Ahora bien, dentro de esos libros canónicos y definidos dentro de la revelación de las Sagradas Escrituras por la Iglesia, aparecen solamente el nombre de 3 ángeles, ¿sí? Aparecen nombres de otros ángeles en los libros conocidos como apócrifos, o en algunos documentos o libros que aparecen dentro de la concepción judía de escritura, el Talmud, el Mishnah, la Gemara, etc. Aparecen otros nombres, pero revelados en la Sagrada Escritura solamente 3. No quiere decir que solamente hay 3. Si no estoy mal, a partir del año 2005-2007, la Congregación para el Culto Divino prohibió, o recomendó más bien, no prohibió, la palabra no la utiliza así, recomendó no dar nombres a los ángeles. ¿Por qué? Para evitar que tuviéramos alguna semejanza o desviación con todo lo que la nueva era enseña. Pero no quiere decir que no tengan nombres, no tendrán. Y yo a mi ángel de la guarda, pues podré tenerle hasta un nombre de cariño, ¿cierto? Yo veré cómo le digo, podrá. Pero ¿cuál es el peligro? Darle un nombre y que eso se desvíe hacia esas espiritualidades de la nueva era, que lo que hacen es deformar la angelología. ¿Está bien? Pero existen solamente los 3. Y cuando se hace la fiesta de los arcángeles, pues obviamente es de estos 3 grandes arcángeles que lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? Entonces, como preámbulo, continuamos.
Entonces, nuestro segundo módulo, les mandamos por el WhatsApp unos textos, ¿cierto? 2 textos. Uno es un poco más complejo y profundo, que es el texto de Pseudo Dionisio Areopagita. Dionisio Areopagita, Areópago, San Dionisio, santo, discípulo de San Pablo, fue una de las grandes luces que iluminó los primeros siglos de la Iglesia. Y por ahí en el siglo VI aparecen unos documentos de Dionisio Areopagita. Pero un obispo sirio deja en claro que esos documentos no son del Dionisio del siglo II, finales del siglo I, comienzos del siglo II, sino de un hombre, gran místico y teólogo, que quiso darse el nombre de Dionisio para darle mayor autoridad a sus escritos. Sin embargo, son escritos muy, muy bellos. Inclusive el Pseudo Dionisio Areopagita, digamos que es un alias que se colocó el escritor, es considerado uno de los padres de la mística y de los grandes inspiradores de la escolástica, ¿no? Él junto con San Silvestre Bacón son los grandes padres de la mística, bueno, sin contar a San Juan de Ávila, etcétera, pero bueno, este hombre Dionisio con sus escritos abre un panorama especial dentro de la mística en la teología. Y él tiene un libro y unos escritos al respecto de los ángeles, las jerarquías celestes y los nombres de Dios. Son los textos más bonitos de él y más populares en la teología. Y ese texto que les envié, a partir del capítulo 6, si no estoy mal, capítulo 6, 7, 8 y 9, habla sobre las jerarquías celestes y los ángeles. Y eso es lo que vamos a considerar hoy también, ¿sí? Entonces, esa parte del texto les recomiendo que lean. Lo otro, pues ahí creo que son como 400 páginas. El resto, en otra oportunidad, habrá tiempo para considerar, porque son otros temas también muy interesantes al respecto de los sacramentos, tienen unos escritos muy, muy lindos. Bueno, pero nosotros habíamos quedado, cuando hablamos de ángeles y demonios, yo doy así esos números de páginas y libros y textos y tal, para que sepamos que la Iglesia hasta en eso es generosa. No es que nos impusieron el pensamiento o una devoción al respecto de ángeles, arcángeles y las jerarquías y ya, no es todo muy amplio, muy estudiado, muy profundo, muy fundamentado en la escritura y en la revelación, ¿no? Esa es la riqueza de nuestra Iglesia. Bueno, entonces en nuestra clase pasada quedamos en el conocimiento y lenguaje de los ángeles, ¿se acuerdan? Eso quedamos en el texto PDF, que fue el primero que se envió, que se llama Módulo 1, Ángeles y Demonios del mito a la realidad. Decíamos que cuál es el conocimiento y el lenguaje de los ángeles. Dice entonces, esto en función de Zacarías capítulo 1, versículo 11. Los ángeles se comunican entre ellos. Y así como por instrucciones del Señor los ángeles pueden asumir forma humana para presentarse a los hombres, igualmente emiten la voz humana y hablan el lenguaje humano cuando se dirigen a los hombres, como en el caso del arcángel Rafael con Tobías. ¿Se acuerdan? Esa historia en la Sagrada Escritura. Él tomó una apariencia humana, ¿no? Asumió una apariencia humana. Una de las herejías en los primeros tiempos de la Iglesia era que nuestro Señor tenía apariencia humana siendo Dios, o sea, que no era realmente hombre. No, nuestro Señor es realmente hombre y realmente Dios. Aquí los ángeles, entonces, cuando se manifiestan a los hombres, sí toman una apariencia humana. Ellos no asumen una naturaleza humana. Lo máximo que pueden llegar casi que a asumir una naturaleza humana, porque no lo pueden hacer, yo les había dicho a ustedes, ellos hacen una caricatura de la encarnación, como con la posesión diabólica. Es lo máximo que ellos pueden intervenir en el contexto humano, en la posesión de los cuerpos. ¿Sí? Entonces, primero toman es una apariencia. Yo puedo verlo entrar aquí, yo digo es una persona y lo escucho, y hasta siento el aroma, ¿no? Es un aroma seguramente de limpieza, ¿cierto? Y siento su presencia, hay algo de energía, porque yo siento que es una persona que está cargada de buenas cosas, en el buen sentido de la palabra, pero no asumen una naturaleza humana, tienen una apariencia humana. Durante una posesión, ¿dónde queda el alma de la persona? Ahí está, en el cuerpo, no, pues si la abandona se muere. No puede, no, o sea, no la abandona. Inclusive hay algunas profundidades del alma, obviamente, donde los ángeles, especialmente los demonios, no pueden entrar ni conocer.
Solamente para los ángeles es revelado, los espíritus puros es revelado algo de las maravillas que un alma puede tener en su interior. Aquello de donde Pablo dice que se une, ¿no? El espíritu, ¿se acuerdan? Que él habla del espíritu como de lo más profundo del alma. Es un lugar donde San Agustín más adelante va a decir, es donde se encuentra la presencia de Dios y donde Dios nos sustenta el ser, ad intime. Dios está más dentro de nosotros que lo que nosotros estamos dentro de nosotros mismos, porque Él es quien nos sustenta. Pero no, el alma no se separa, él no desplaza, el demonio no desplaza el alma permanece ahí. Bueno, entonces pueden tomar esa apariencia, como sucede en la historia del arcángel Rafael con Tobías. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino sostiene que los ángeles se hablan entre sí por un mero acto de voluntad, abriendo su mente y revelando cualquier idea que deseen transmitir unos a otros. Claro, como no tienen cuerpo, no sale un sonido, no hay un receptor, no hay un sentido que puede recibir ese mensaje. Entonces, ¿cómo se comunican? Esto tiene un nombre: iluminación. Por iluminaciones se comunican los ángeles, y por iluminaciones también se pueden comunicar con nosotros. Creo que en la clase pasada yo hablaba de las intuiciones que tienen las mujeres, ¿no? Que las mujeres inclusive se acuerdan de lo que no ha pasado. La posibilidad que el ángel tiene para iluminar una criatura humana puede darle un conocimiento y una percepción de las cosas al hombre que recibe esa iluminación que sobrepasa su propia naturaleza. O sea, algo que el hombre no puede conocer por un simple esfuerzo de su naturaleza, lo puede conocer a través de la revelación de ¿qué? De los ángeles. Un secreto escondido lo puede conocer por revelación de un ángel. Firma Padre Pío, ¿cuántas veces no? Es más, a él se le borraban las cartas. ¿Se acuerda que le escribían cartas y se le borraban y él cogía agua bendita? Porque el demonio se las borraba con agua bendita, que le echaba las cartas, se recobraba la escritura en la carta. Él leía las cartas sin abrirlas. No es que tiene una visión de rayos, no, nada. Era el ángel, por mediación del ángel, que él descubría los secretos guardados en cartas, pero especialmente en los corazones. Ahí sí ya es otro carisma, porque sería el discernimiento de los espíritus. Pero de esta manera los ángeles se pueden comunicar con nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer ejercicios de percepción angélica. ¿Cómo lo hacemos? Con actitud de oración. Usted no tiene que tomar una posición de yoga, ni invocar no sé qué mantras, ni cosas raras, no. Siéntese al frente del Santísimo, haga una oración, pida que su corazón esté dispuesto y su mente, que fortalezca su inteligencia, que fortalezca su voluntad, que ilumine su sensibilidad, y que el ángel de la guarda tenga facilidad de comunicarse con ella. No va disponiendo el corazón, eso es un ejercicio espiritual. Pero no toque yo para hacer no sé qué tipo de malabarismos, que después termino con dolores al otro día, para que los ángeles o las energías entren en mí y me purifiquen. No. Una oración, un rosario, en la misma Eucaristía, dispone su corazón y eso va haciéndolo flexible y sensible para la comunicación de los ángeles. ¿Está bien? Pues se crea un puente y un vínculo con el ángel de la guarda. Bueno, el lenguaje angélico, entonces esto es llamado iluminación. Y ahora, esto era más bien del tema de la clase pasada. Vamos entonces a las jerarquías angélicas. Discutible para algunos y otros si mayúscula comporta o no comporta la tilde. Yo me libré de las tildes, pero jerarquías, no jerarquías angélicas, ¿no? Jerarquías angélicas. Este cuadro es muy bonito. Botticini, creo que es el italiano que pinta esta imagen, es la resurrección y asunción de María. No sé si ustedes recuerdan, han leído algo al respecto o han escuchado una de las tesis al respecto del paso de la vida de la Virgen María de esta vida a la otra, es la tesis de la muerte, dormitio o dormición, resurrección y asunción. Esos fueron los novísimos de la Santísima Virgen. Uno diría, ¿y no pasó por el juicio? Pues gloria directo, eso sí. Ahora, cuando Pío IX, el Beato Pío IX en el siglo IX, en la bula Ineffabili Deus, define la asunción, la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, ¿cierto? Él da unos ciertos elementos que fortalecen esa tesis de que Nuestra Señora murió, pero ¿murió de qué? De amor. O sea, si un ángel pudiera morir, muere como Nuestra Señora murió, porque sería la muerte más pura y más excelsa.
para una criatura, la muerte de Nuestra Señora. De tal manera la gracia había llenado a Nuestra Señora, había complementado más bien la naturaleza humana de Nuestra Señora, que el lugar más proporcionado para ella era el cielo y ya no la tierra, ¿no? ¿Y por qué se murió de amor? De amor por su Hijo, porque su Hijo le hacía falta, como a la mejor de las madres le puede hacer falta el mejor de los hijos. Entonces este cuadro representa la resurrección y asunción de Nuestra Señora. Después, con el dogma en el siglo XX, con el dogma de la asunción de Nuestra Señora, en el texto dice algo muy interesante: al terminar su vida terrena, el Papa no se compromete diciendo si la Virgen murió o no murió, si resucitó, dice, terminó su vida terrena. ¿Cómo? Cada uno puede especular dentro de la teología cómo sería. El caso es que aquí están los apóstoles reunidos. Yo creo que el que viene de último es Santo Tomás, porque como llegó de último cuando resucitó Nuestro Señor, también llegó de último. Pero dicen, tengo un amigo misionero en la India, allá tienen un santuario dedicado a Santo Tomás, y ellos dicen tener allá el cordón de Nuestra Señora, porque cuando la Virgen ya estaba subiendo a los cielos fue que llegó Santo Tomás. Entonces la Virgen, como para que no se quedara, pues le tiró el cordón para que lo guardara de recuerdo. Y de hecho en la India le tocó pasar las duras y las maduras. Entonces el que viene de último por aquí, como que es Santo Tomás. El caso es que arriba, y por eso la imagen, arriba están los 9 coros angélicos, pero son 3 grupos, ¿siguen? Son 3 familias, porque así lo divide Dionisio Areopagita en función de la revelación y la tradición de la Iglesia. Está la jerarquía o la familia más baja, ¿cierto? Está la del medio y está la más alta. Hacia arriba se van diferenciando de los que están abajo en función del amor que tienen a Dios, de la posibilidad que tienen de amar a Dios. Por lo tanto, los que están más arriba en esa primera familia son los serafines, que son los que más capacidad de amor tienen, y el símbolo de ellos es el fuego. Esos serían los que están aquí arriba, al lado de Nuestra Señora. Están estos ángeles, que son estas 3 familias que ocupan esta primera jerarquía, esta segunda jerarquía y esta tercera jerarquía, que aquí estarían los ángeles, y vamos a ver los detalles de cada uno. Bueno, en esa superior entonces tenemos a 3 coros de ángeles. Tenemos a los serafines, a los querubines y a los tronos. Ahorita vamos a ver qué significa cada uno de esos nombres, porque tiene un origen hebreo o griego. Después, en el segundo, tenemos dominaciones, virtudes, aquí, dominaciones, virtudes y potestades. Y abajo tenemos ángeles, arcángeles y principados, en esta de acá abajo. Y aquí un detalle que yo quiero que vean, este detalle que puse aquí de la pintura, que es muy teológico. Miren quiénes están en medio de los ángeles. Aquí hay un obispo. ¡Ay! Se me fue. Tengo que volverme allá. Es que no sé cómo se devuelve. Sí, Padre, qué pena. Gracias. Eso ahí. Gracias. Entonces, hay unos obispos acá considerados como habitantes de esta familia de ángeles. Yo les había dicho que una de las tesis que tiene Santo Tomás de Aquino y otros teólogos es que estos lugares que fueron dejados o abandonados por los ángeles que tomaron la opción del infierno pueden ser ocupados por las almas de los bienaventurados. Entonces se comparte la gloria angélica en el momento del premio de la visión beatífica. O sea que son hombres y mujeres que van a ser consideradas en esos tronos que fueron dejados vacíos por los ángeles oscuros o los espíritus oscuros. Y algo muy interesante también es que entre ellos hay comunicación, y aquí se resalta ello. Aquí están conversando, ¿cierto? Aquí también están conversando. Todo es muy pedagógico. ¿Por qué? Porque los ángeles forman una sociedad angélica, así como nosotros formamos una sociedad humana. Ellos forman una sociedad angélica, y de los más altos serafines hasta los menos altos ángeles se comunican los designios de Dios y los conocimientos de Dios, porque van conociendo a Dios por toda la eternidad. A medida que van conociendo a Dios, van amando a Dios. Entonces ellos se comunican unos a otros las maravillas que van contemplando en Dios. O sea, hay una interrelación entre los ángeles. O sea que inclusive yo podría pedir la intercesión de un ángel de la guarda hacia un serafín,
y así sucesivamente, porque entre ellos hay inclusive relaciones, o sea, no están aislados los unos de los otros, no, es todo muy armónico, porque recuerden ustedes, el aula pasada hablábamos de esa conexión que había entre todos los seres creados, visibles desde el más bajo, hablábamos del reino mineral, ¿cierto?, hasta conectarnos con lo más alto dentro de la creación, que era la unión hipostática relativa, ¿cierto?, que hablábamos de la Virgen María, la encarnación del Verbo y la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo. De ahí ya acaban las criaturas y nos encontramos con Dios, que es un ser increado. Pero hay todo un camino ininterrumpido y perfecto. ¿En materia de qué? De perfección. Y eso es muy bonito considerarlo, esas dos cosas, esa armonía que hay entre los mismos ángeles y la posibilidad del hombre participar en esa sociedad angélica. Por eso es que los franciscanos le dan el nombre a San Francisco de Asís del Padre Seráfico. Dentro de las creencias populares, religiosas y teológicas que tienen los franciscanos es que de tal manera la vocación de Francisco de Asís era grande que él llegó al cielo a ocupar uno de los más altos tronos. Sí. También tendría comunicación, por ejemplo, con los serafines. Seguramente, claro que sí, puede comunicarse. Pero eso no es como que cambiara la naturaleza del alma. No cambia la naturaleza para nada. En ese momento, pues si consideramos que no ha llegado el fin del mundo, está solamente el alma del obispo, pero después de la resurrección de los cuerpos, él va a asumir su cuerpo va a participar de la gloria y el cuerpo glorioso va a estar ahí, en el cielo. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos cortos en tomar puntos de referencia para imaginarnos lo que es el cielo. Ahora estamos conversando al respecto del cielo antes de comenzar la clase y yo me acordaba de uno de los sueños de San Juan Bosco, que don Bosco dejaba muy claro lo que es, o daba algunas luces más bien, al respecto de lo que es una quinta esencia. Uno dice que algo tiene una quinta esencia, ¿cierto? Está requintado es una referencia a la quinta esencia. ¿Cuáles son las 4 esencias? Principios dados por los griegos en la antigüedad. Todo está formado por ¿qué? Tierra, fuego, aire y agua, ¿cierto? Son las 4 esencias. Ahora, en el cielo, el momento en que llegamos al cielo, contemplamos una naturaleza que ya tiene de una quinta esencia para arriba, como parte de su composición, o sea, nos rompió los esquemas. Por eso Pablo, cuando dice que subió al tercer cielo, lo dice claramente en sus cartas, él dice, no hay boca que pueda contar, no hay ojo que pueda ver, es que es indescriptible, no hay palabras y no hay proporción dentro de nuestras relaciones humanas para describir lo que hay. Don Bosco, por ejemplo, los sueños que tuvo sobre el cielo, que él iba siempre acompañado por su ángel de la guarda, el ángel de la guarda lo guiaba, le iba mostrando y dando algunos conceptos al respecto de lo que se encontraba. Él decía que veía ríos de colores, el viento era de aromas, que eran unos colores pero que jamás él había visto ni se podría imaginar aquí en esta tierra, porque son otras esencias, indescriptible. Entonces, cuando nosotros vemos que este obispo está ahí, ¿cómo ocupa ese lugar y cómo se relaciona con los ángeles? Mire que sale del esquema, porque uno dice, por iluminación sí, pero ¿cómo es la relación de él? Porque para nosotros las relaciones sociales pues son salir, comer, ir al cine, jugar fútbol, no sé qué, esto, lo otro. Las relaciones son diferentes. Allá, ¿cómo será? Pues es mucho más rica que cualquier experiencia deliciosa y excitante, en el buen sentido de la palabra, que haya tenido uno en la tierra. O sea, esas relaciones son espectaculares. Y de eso puede gozar él en esa interrelación que tiene con los ángeles en la eternidad. Pero mantiene su naturaleza humana. O sea, que de alguna manera le lleva a la delantera a los ángeles. Porque él va a empezar a percibir cosas ya cuando tenga su cuerpo glorioso que los ángeles no pueden percibir, porque no tienen cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros somos un cosmos, un microcosmos, y participamos de naturaleza que ellos no tienen, que es la corpórea. ¿Sí? Relacionado con eso, normalmente cuando alguien se muere, Sí. le dice, ay, ya tenés un angelito en el cielo. Bueno, eso está relacionado con esto, que pues, la persona pasa a una mejor vida y pues yo no soy nadie para decir si la persona va a ser o no angelito, pero normalmente alguien fallece y pues todo el mundo como que terminó yéndose para donde es, pues. Pero bueno, digamos, uno dice un angelito porque uno confía en que tuvo obras buenas, etcétera, pues no convertía el agua en vino ni nada, pero era una buena persona,
etcétera, uno dice, bueno, sí, es un angelito. ¿Por qué? ¿Puede ocupar el lugar de uno de los ángeles? Perfectamente, es una tesis. No es una definición doctrinaria de la iglesia. O sea, quien no crea en eso, pues no está fuera de la iglesia, y quien cree, pues perfectamente puede hacerlo sin problema. Pero de ahí viene esa, digamos, analogía al respecto. También porque ángel, en cuanto a intercesor, y por eso la persona que va a la eternidad es un intercesor, que es una ventaja que tenemos nosotros los cristianos y los católicos, ¿no? Porque en muchas denominaciones cristianas no se considera la intercesión de los buenos que están en la eternidad por los que nos quedamos aquí en la tierra. Para nosotros sí, el que está arriba sigue ejerciendo la caridad. O sea, la caridad se puede practicar inclusive en la eternidad. Fe y esperanza pues ya no tienen sentido porque están en la eternidad, pero la caridad la puede seguir ejerciendo. ¿Cómo? Intercediendo por nosotros que estamos aquí en la tierra. Entonces sí son angelitos. ¿Está bien? Bueno, ¿seguimos? Bueno, entonces este detalle es interesante, ¿no? Eso para que veamos la riqueza con la cual la doctrina de la iglesia, la riqueza con la cual va destilando maravillas al respecto de los ángeles. ¿Para qué me voy yo a meter en un directorio de ángeles de la nueva era si yo tengo esto? Pídale a un serafín. Y ahora vamos a ver, cuando veamos lo que significa cada uno, dice, tal cosa que me pasó en la vida, hombre, yo me hubiera pegado de una virtud y arrancado de la virtud un milagro y tal, sí, porque pueden hacer milagros perfectamente. Así como los demonios pueden tener acciones preternaturales para curar la salud. Yo les decía la otra vez, conseguir empleo, le consiguen la pareja. Ideal por 1, 2 o 3 años o 1 o 2 meses y después se le acabó la vida porque eso que le consigue el demonio, nunca da lo que promete. Bueno, aquí entonces los ángeles que hablamos ahora, los arcángeles. Entonces estos arcángeles, miren que los ángeles son más o menos nombrados unas 400 veces en la Sagrada Escritura. Digo, señor. Una pregunta, Sí. ¿los ángeles pueden subir de jerarquía? No, ya ellos pasaron la prueba y están ubicados en una jerarquía, ¿sí? Pero dentro de la jerarquía pueden crecer en el amor de Dios, porque no es estático, es dinámica la capacidad de conocer y amar a Dios. Sería de alguna manera irracional aplicándolo para nosotros en el ámbito humano, yo conociendo más a Dios como pueden hacerlo ellos a través de, estando en la eternidad, conociendo más a Dios, no amarlo más, que el amor se mantuviera, ¿no? Tienen capacidad de amar más, pero cada uno de acuerdo a su naturaleza dentro del coro angélico. O sea, hay unos que crecen más en amor y más en conocimiento, ¿sí? Pero se mantienen en su coro. Bueno, estos ángeles, entonces estos arcángeles son los más considerados en la Sagrada Escritura. Y tenemos San Miguel, si lo ven a la izquierda, el primero, una iconografía muy medieval, vestido de armadura, con espada, porque es aquel que expulsa el demonio del cielo, nos defiende contra las acechanzas del demonio, el patrono del pueblo de Israel y el guía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por ser en el Antiguo Testamento la prefigura de la iglesia, San Miguel aparece como aquel que lo protege y lo guía en el camino hacia la tierra prometida. Israel en el Antiguo Testamento entonces es una prefigura de la iglesia. En el Nuevo Testamento entonces San Miguel Arcángel pasa a ser el patrono de la Iglesia Católica. ¿Quién como Dios? Sería el nombre de él. Pues la traducción del nombre de él, yo creo que se va en el texto que les entregué. San Miguel Arcángel, sí. Su nombre es el grito de batalla que este arcángel opuso al grito de rebelión de Luzbel, quien ahora se convierte a partir de la rebelión en Lucifer. El nombre de Miguel aparece por primera vez en el libro del profeta Daniel. Dice Daniel en el capítulo 10, versículo 13, Miguel, uno de los primeros ángeles, ha venido en mi ayuda. Entonces aquí es curioso porque en la escritura también se le llama ángeles a todos los espíritus puros, incorpóreos, pero dice que San Miguel es el primero entre los ángeles. Entonces miren que Miguel, manteniendo su naturaleza de arcángel, ocupa una categoría por dignidad que está por encima de todos los coros angélicos. Por eso es llamado príncipe de la milicia celestial. Está por encima inclusive de los serafines, o sea, él es el comandante de la milicia celeste. ¿A causa de qué? Entonces ahí viene la explicación teológica muy bonita. A causa de su fidelidad a Dios. Uno diría, pero ¿cómo es que un serafín no fue el primero en decir cuisus deus? No, pues fue un arcángel. Inclusive mayor la humillación para Luzbel, porque Luzbel, siendo un serafín, fue derrotado teniendo a la cabeza de un batallón opuesto, de una milicia opuesta. ¿A quién? A un arcángel, digamos así, de una categoría inferior. Entonces
Entonces, por dignidad, él asumió un poder sobre todas las jerarquías celestes, San Miguel. Así como Nuestra Señora, sin perder su naturaleza humana, asumió una categoría por encima de todos los ángeles, inclusive de San Miguel. Bueno, ese es San Miguel. La Iglesia llama a San Miguel príncipe de los ejércitos celestiales. Desde muy antiguamente, incluso hasta hoy, Miguel Arcángel es considerado el gran defensor de la Iglesia, como les decía ahora, como lo fue defensor del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y aparece en el Éxodo, capítulo 13, 19, etcétera, tal. Bueno, seguimos con Gabriel, el que está aquí. Tiene un lirio en las manos, ¿sí ven? Un lirio. Mensajero, fortitudo Dei, fortaleza de Dios o fuerza de Dios. Eso significa Gabriel, el patrono de las buenas noticias. Es considerado en varios textos de la Sagrada Escritura como aquel que lleva los mensajes más especiales, las misiones más extraordinarias a los hombres. Es mensajero y comunicador hacia los hombres. Ese es San Gabriel. Lo vemos pues como evidencia de esos grandes mensajes en el momento de la anunciación. Qué curioso. Ahí hay un dato curioso y yo lo dejo para que ustedes lo piensen, y eso pues teológicamente no es una abominación, simplemente es un asunto para especular. Curioso que la Virgen María, siendo la reina de los ángeles, recibió la noticia del ángel sobre la encarnación. Entonces María, siendo el trono de la sabiduría, como la llama la Iglesia, María no sabía de la encarnación y lo sabía un ángel, o lo supo un ángel antes que ella. ¿Por qué no se lo dijo a María el ángel de la guarda y se lo dijo Gabriel? O Gabriel era su ángel de la guarda. ¿Por qué Dios quiso encomendar a un tercero para dar tan gran noticia? Curioso. Son cosas y misterios de la salvación. Lo que sí es bonito es que la Mariología considera que Nuestra Señora, en el momento en que recibe la visita del ángel Gabriel, Nuestra Señora está en ese momento rezando y pidiendo a Dios para ser la esclava de la Madre de Dios. O sea, la Virgen María, siendo aquel trono de la sabiduría, sí que leía las Escrituras y se daba cuenta de lo que estaba ahí en materia de profecías. Para ella era evidente que había llegado el momento de ¿qué? De la encarnación, y tiene que ser ya, y seguramente es hoy. O sea, tal manera la Virgen estaba a la expectativa de ese gran acontecimiento que quiere dividir la historia, que tenía una especie de ansiedad espiritual, en el buen sentido de la palabra, equilibradamente una ansiedad. Y en ese momento en que está implorando para ser la madre de Dios, ¡pum!, aparece Gabriel y le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. Curioso, cosas que la Virgen parece que no conocía, y lo conoció a través de ¿qué? De un ángel. Ustedes se imaginan, yo creo que les dije eso la vez pasada, la emoción de Gabriel contando esa historia y dándole ese mensaje a Nuestra Señora. Llegó pues, pero era Dios quien le había dicho. Porque hay cosas que Dios revela a los ángeles que no revela a los hombres, así como hay cosas que Dios revela a los hombres y no revela a los ángeles. Citamos a San Pablo, ¿no?, cuando salió a predicarle a las potestades y a las dominaciones. Casi todas las misiones, manifestaciones de Gabriel están relacionadas con la venida del Mesías. El más grande y más feliz mensaje encargado a un ángel desde el principio de los tiempos fue el que el arcángel San Gabriel le vino a traer a la Santísima Virgen cuando le anunció la encarnación del Hijo de Dios en su seno. Muy probablemente fue Gabriel también quien llevó el anuncio del nacimiento redentor a los pastores de Belén, siendo luego acompañado por una multitud de otros ángeles que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Posiblemente fue este arcángel quien avisó a San José en sueños que se llevara al niño y a su madre a Egipto, para evitar que Jesús fuera muerto por Herodes. También recuerden cómo era la costumbre del matrimonio judío. Se hacía un contrato conyugal, porque era natural, no era sacramental. Se hacía un contrato entre un hombre y una mujer, y mientras conseguía el dote, o mientras el hombre lograba organizarse para recibir a su mujer, pues no vivían juntos. Y durante ese tiempo que José, la Virgen María y San José no vivían juntos, fue que se dio la anunciación. Entonces, ¿quién le avisó a San José al respecto de ese gran acontecimiento de la encarnación? Muy probablemente el mismo Gabriel. Porque eso está muy detallado en varios teólogos, no en todos, pero sí en varios teólogos, que San José nunca desconfió de la Santísima Virgen, solo que él no conocía el misterio.
la mejor manera de él no repudiar a la Virgen en público y hacerla lapidar, porque era para que la Virgen muriera lapidada, así como murió Esteban. Entonces él la rechazó en silencio, pero ese repudio en silencio es no comprometerse con la ley judía y yo me voy. Yo no sé qué es lo que Dios tiene aquí y me voy. Ese ángel que aparece en sueños a San José, ¿quién fue? Muy probablemente el mismo Gabriel, porque es una noticia muy especial, no es una noticia cualquiera y no es un hombre cualquiera, es el gran patriarca San José, patrono de la iglesia también. Bueno, pareciera también que los tres arcángeles que conocemos podrían ser Gabriel, quien con voz potente da la señal de la venida de Jesucristo el día del juicio. Puede ser, como es el de las buenas noticias y el de los grandes anuncios, seguramente es ese Gabriel. Entonces, si yo estoy esperando o quiero recibir una buena noticia en función de mi familia, de mi trabajo, me puedo encomendar a San Gabriel y le pido a él que me ayude y me asista. Ya sé que cada una de las intervenciones de Dios que yo pido en favor de mi vida se dan o no se dan de acuerdo a la conveniencia para mi salvación. Yo me puedo pasar 30 años pidiendo que me gane el baloto, pero si ganándome el baloto no me voy a acercar a Dios, sino que me voy a alejar de Dios, olvídese que Dios no le da piedras a sus hijos para que se alimenten. ¿Está bien? Pero pidámosle. Y uno le pide con esa condición. Subcondiciones, San Gabriel. Si me conviene, si no, deme algo mejor. Y seguro que Gabriel le va a conseguir un anuncio o le va a dar un anuncio mejor en su vida. Y esos anuncios los conocemos nosotros por vía de los ángeles, no por vía del horóscopo. Es ridículo yo sentarme una mañana a perder 5 minutos leyendo, si es que, porque no se lee solamente Piscis, se lee Aries, Sagitario, el de la vecina o el vecino que está, y eso los hombres y mujeres, ahí todo el mundo dentro. A ver cuál es el mensaje que me trae. No, encomiéndese al ángel que le traiga hoy buenas noticias, a su ángel de la guarda, y que él se encargue de conversar con San Gabriel y háblele así. Usted no necesita, no tengo una oración, no hay una oración así que sea como mágica. No, pero es un padre, es una hermanita sencilla. San Gabriel ruega por nosotros, listo, se fue. Así es de fácil el relacionamiento con los ángeles. Es tan fácil y es tan cercano que por eso el demonio quiere deformarlo con la nueva era y todo ese tipo de cosas que pululan por ahí, porque ellos están al alcance de nuestras manos. Bueno, entonces, trabajito no pequeño y no muy importante para San Gabriel. Y aquí tenemos a Rafael. No, son los tres arcángeles. Ah, bueno, sí, también está relacionado con Gabriel. Sí, con Gabriel, esas grandes noticias. Entonces aquí tenemos en el centro a San Rafael, que es medicina de Dios, conocido típicamente en la historia de Tobías. Medicina de Dios, o también Dios sana, inclusive es una palabra hebrea, que tiene que ver con el médico, el que ejerce la medicina. En la historia del arcángel San Rafael, bajo la forma y el nombre de un joven llamado Azarías, curioso, él mismo se puso un nombre de una persona para acompañar a Tobías, auxiliando y acompañando a otro joven llamado Tobías y sanando a quien llegaría a ser su esposa, Sara. ¿Se acuerdan que Sara había sido atormentada por un demonio llamado Asmodeo, que le mató todos los, de haber quedado con dinero? Sí quedó, pues, porque quedó con 7 herencias, eso sí es seguro, pero la pobre vivía infeliz hasta que llegó Tobías y con la protección de Rafael pudo concretar el matrimonio, y un matrimonio que fue permanente. San Rafael Arcángel, este bello relato es muy ilustrativo del papel que desempeñan los ángeles. Oído, revelan cómo actúan cuando asumen la forma humana y su naturaleza angélica. Su poder, sabiduría y santidad se manifiestan en los variados incidentes de esta encantadora narración. Vayan entonces después y dan un paseíto por la historia de Tobías. San Rafael Arcángel debe haber sido el encargado de mover las aguas de la piscina de Betesda en Jerusalén. Juan capítulo 5 versículo 4. ¿Se acuerdan que el ángel movía el agua? Y el que podía, pues el que era así, había uno que era cuadraplégico de nacimiento, el pobre tenía que esperar que alguien lo empujara, y a veces lo empujaban y no era el primero y tocaba sacarlo porque si no era ahogado. Pero apenas el ángel tocaba el agua y se movía, el que se lanzaba quedaba curado. Y era así, eso está en los textos históricos de los judíos, pues no era ni superstición, era un ángel que pasaba y tocaba las aguas. Pues imagínense, si los apóstoles y discípulos curaban con la sombra, eso está en los Hechos de los Apóstoles, ahora un ángel tocando el agua. Pero el primer milagro era el que se hacía efectivo
en el que estaba ahí al lado de la piscina. Bueno, ese es San Rafael. Entonces tenemos San Rafael, San Gabriel y San Miguel. El arcángel Miguel, en hebreo Micael en latín, jefe de los ejércitos de Dios en las religiones judía, islámica y cristiana, Iglesia católica, ortodoxa, copta y anglicana, inclusive. Para los cristianos es el protector de la iglesia y considerado abogado del pueblo elegido de Dios. La Iglesia católica lo considera como su patrono y protector de la iglesia universal. Entonces miren que es un ángel que tiene mucha trascendencia y mucha importancia en la historia de la salvación. Ese es San Miguel. Aquí tenemos una pintura de San Rafael. Este es el papá de Tobías, y Tobías a un lado le están colocando la medicina en los ojos. ¿Se acuerdan que quedó ciego? Ahí le cura la ceguera. El nombre proviene del hebreo Rafael, que significa Dios sana, o Dios él ha sanado, o Sanael, o medicina de Dios. Actualmente inclusive la palabra hebrea, el equivalente a médico es Rofe, conectado con la misma raíz que tiene Rafael, medicina de Dios. De acuerdo con el libro de Tobías, Rafael fue enviado por Yahvé para acompañar a Tobías, hijo de Tobit, en un largo y peligroso viaje para conseguir una esposa piadosa al joven. Esta es Sara, quien había visto morir a 7 prometidos debido a que, no eran prometidos, yo cometí ahí un error bíblico, no se había casado, eran prometidos, entonces no quedó con la herencia. De pronto con el dote sí, porque había que pagar un dote para contraer el matrimonio. Entonces, bueno. El demonio de nombre Asmodeo estaba enamorado de la mujer y mataba al esposo en la noche de bodas. Curioso. Entonces los ángeles pueden tener un sentimiento para con los hombres. Pues miren que si el demonio puede tentar contra la impureza, contra la pureza, o sea, puede tentar en materia de impureza, pero él no tiene cuerpo para sentir impureza. Sin embargo, tiene el espíritu de la impureza, porque los sentimientos son más espirituales que físicos, ¿cierto? Por eso es que no duran a veces algunas relaciones, porque los sentimientos se malinterpretan con una atracción meramente natural y física, y no van hacia el ámbito trascendente, más espiritual. Aquí entonces había una atracción. Claro, la amistad seguramente permanece en la eternidad, y puede haber lazos de amistad con los ángeles. Por eso el ángel de la guarda, para algunos teólogos y espiritualistas, es considerado el alter ego de cada uno de nosotros. O sea, que si nosotros fuéramos ángeles, seríamos como ese ángel que es de nuestra guarda. O sea, de tal manera Dios me dio a alguien muy connatural a lo que estoy llamado yo dentro del plan de salvación, para que él tenga conocimiento, tenga argumentos, digámoslo así, en materia de apostolado para poder brillar a mí. O sea, me conoce a mí, porque de alguna manera, como se conoce a él, me puede conocer a mí, porque somos connaturales, participamos de alguna manera de la naturaleza. Bueno, ahí entonces con Tobías, San Rafael. Y ángel de la guarda. Yo creo que ya con el ángel de la guarda y las jerarquías, porque vamos a ver los detalles. Solo que yo quiero que hablemos del ángel de la guarda, y yo tengo aquí inclusive, ¿sí?, al Papa Francisco hablando al respecto de los ángeles. Yo les dije desde un principio, nosotros vamos a utilizar aquí documentos de la iglesia. Podría ser válido tomar algunas revelaciones particulares a santos o santas sobre ángeles, pero esto es lo que la teología en general y el magisterio define sobre los ángeles. Entonces escuchemos al Papa, a ver qué nos dice al respecto de los ángeles. El Papa Francisco. Tutti noi, secondo la tradizione della Chiesa, abbiamo un angelo
essere sicuri che Lui ci porterà alla fine della nostra vita con i Suoi consigli e per questo dare ascolto alla Sua voce, non ribelarsi. E quando noi non vogliamo ascoltare il Suo consiglio, ascoltare la Sua voce, facciamo lo stesso di dire ma vai via. Cacciare via il compagno di cammino è pericoloso, perché nessun uomo, nessuna donna può consigliarsi se stesso. Io posso consigliare l'altro, ma non consigliare me stesso. C'è lo Spirito Santo che mi consiglia, ce l'ha. Y qué interesante eso, ¿no? Yo puedo aconsejar a otros, otros me pueden aconsejar, pero yo no puedo aconsejar a mí mismo, eso es verdad. Yo me paro en un espejo y veo, ¿por qué no haces tal cosa? Eso es de película. Por eso la importancia de la invocación a los ángeles, la protección de los santos y la invocación al Espíritu Santo. Está clarísimo. Per questo abbiamo bisogno. Questa non è una dottrina sugli angeli un po' fantasiosa, ma è in realtà quello che Gesù, che Dio ha detto: io mando un angelo davanti a te per custodirti, per accompagnarti nel cammino, perché non sbagli. Io oggi farei la domanda: com'è il rapporto con il mio angelo custode? Lo sento? Gli dico buongiorno al mattino, O me encomiendo a él en la mañana. gli dico custodiscimi durante il sonno, parlo con lui, gli chiedo consigli, è al mio fianco. Ahí está entonces el ángel de la guarda. San Pedro encarcelado por Herodes Agripa, este es el hijo de Herodes, el que mandó a perseguir a los niños y lideró la terrible matanza de los inocentes. Herodes Agripa es visitado por un ángel que le libera de sus cadenas y le conduce a la libertad. Podrá ser de muy buen espíritu, que no sé, pero cuando uno visita Aachen, en Alemania, la catedral de Aix-la-Chapelle, la catedral de Aachen, están los eslabones que dice la tradición fueron los que el ángel de la guarda rompió y permitió la liberación de San Pedro. Es un hecho histórico que fue liberado y que fue liberado por un ángel. ¿Su ángel de la guarda? No sé. ¿Tienen entonces poder sobre las criaturas y sobre la materia los ángeles? Seguro que sí. Prueba de eso, para no ir muy lejos, la liberación. Salió invisible a los guardias, o sea, nadie lo persiguió, lo cubrió y lo hizo invisible a los demás el propio ángel. Entonces tienen poder. Estamos un poco, no solo nuestra imaginación, sino nuestra percepción de lo sobrenatural empieza a ser deformada a causa de los medios de comunicación. Entonces a mí me puede parecer un poco extraordinario un hecho de estos, pero es un hecho histórico y es un hecho verdadero. Yo pongo en duda hechos como estos y después voy a poner en duda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a decir que fue simplemente una experiencia de fe que tuvieron los apóstoles, un reencontrarse con Cristo en el corazón. Pero que Jesús dejó la muerte y volvió a la vida, no, eso ya es un poquito exagerado. Eso es una teología ya mandada a recoger, no, está ahí. Hay textos, son realidades que a veces se nos deforma la espiritualidad a causa de lo que nos viene de bombardeos, medios de comunicación, lecturas, etc. Vale. Dime. Esa
¿San Pío X o Pietrelcina? Sí. Sí, él tenía mucha relación con el ángel de la guarda, es correcto, sí. Y que cuando necesitaba enviarle un mensaje a alguien, acostumbraba a enviarle la custodia que... A que le hiciera el favorcito. Sí, sí, sí. Cuando uno en un libro que les recomiendo que se leen de Zavala, el autor es Zavala, yo no me acuerdo el nombre de él, es un español, Zavala con V. Él cuenta la historia del Padre Pío, pero cuenta hechos históricos de personas que estuvieron con el Padre Pío, y unas cosas asombrosas, pues, de esas manifestaciones de los ángeles de la guarda, porque él decía, si no pueden escribirme, si no pueden venir hasta San Giovanni Rotondo, mándenme su ángel de la guarda. Y a San Pío lo encontraban a veces en un balcón recostado y concentrado y hablando solo, pues solo. O sea, no es que estoy hablando aquí con los ángeles que me están viniendo a dar recados, así de sencillo, lo más natural del mundo, la percepción que él tenía de los ángeles de la guarda. ¿Por qué no será que yo puedo tener algo de la percepción? Claro, no es que yo me siente a hablar ahí, ya en la casa empiezan a verme raro, yo en la sala hablando solo, pero el ángel por iluminación se va comunicando conmigo. Recuerden esos ejercicios de flexibilidad. Miren, aunque por parte de la Iglesia Católica no existe una definición dogmática formal en cuanto a la doctrina de los ángeles de la guarda o ángeles custodios, esta creencia es considerada como materia de fe, o sea que es doctrina. ¿Por qué? Porque se ha enseñado en la Iglesia a lo largo de los siglos. ¿Cómo el Espíritu Santo que asiste a la Iglesia va a permitir que la Iglesia enseñe algo errado por muchos siglos y por boca de muchos pastores? Sería ilógico e irracional. Entonces, por eso es considerado materia ¿de qué? De fe. Porque es enseñada por el magisterio de la Iglesia y porque refleja el contenido de la Sagrada Escritura y la tradición cristiana. Recuerden entonces que en la Sagrada Escritura están por lo menos unas 400 veces relacionada a la presencia de los ángeles en medio de la vida de los hombres. El Catecismo nos dice en relación a los ángeles, desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia e intercesión. En San Mateo, en San Lucas, en los Salmos, todo eso podemos confirmarlo ahí. Y citando a San Basilio Magno, nos recuerda que cada fiel tiene a su lado por lo menos un ángel protector y pastor para conducirlo a la vida eterna. Según San Anselmo, el ángel de la guarda es asignado en el instante de la concepción, cuando el alma se une al cuerpo, a esa primera manifestación dentro del vientre de la madre, ahí viene el ángel de la guarda. El mismo Jesucristo, en Mateo capítulo 18, versículo 10, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeñuelos o pequeñitos, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso hay que considerarlo también en materia de los ángeles. Cuando los ángeles nos asisten, o por el hecho de yo tener un ángel aquí de la guarda, no significa que ese ángel perdió la visión beatífica. Él no deja de estar en presencia de Dios y puede actuar al lado mío. ¿Está bien? No tiene materia, pero Él está donde actúa y puede actuar en bien de mi salvación y no está renunciando en nada a la visión beatífica. O sea, permanece siempre en la presencia de Dios. Y todo lo que conoce, lo conoce a través de ¿quién? De Dios, porque Él ve las cosas en Dios. O sea, conoce mucho más que lo que nosotros podemos conocer de nosotros mismos. Por eso es bueno poner el oído al consejo del ángel de la guarda. En el Antiguo Testamento aparecen varias citas de la acción de los ángeles custodios. Con Jacob, Génesis 32, con Judith. Una de las más importantes en el Nuevo Testamento es la liberación de San Pedro de la prisión, cuando el propio Pedro, al darse cuenta, exclama. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 11. Dice: ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Claro, porque andaban persiguiendo a Pedro para matarlo. Hechos capítulo 12, versículo 11. Santo Tomás, ay. Bueno, vamos aquí. Nos quedamos acá. Santo Tomás de Aquino, quien en la Suma Teológica incluye un estudio filosófico extenso sobre los ángeles, opina, al igual que otros teólogos, que hay personas que tienen asignadas responsabilidades importantes, como por ejemplo el gobierno de las naciones, comunidades civiles o eclesiásticas, una parroquia,
Independiente de sus respectivos ángeles de la guarda, les son asignados uno o más ángeles cuando asumen estas elevadas tareas para asistirlos en las guías de las personas encomendadas a su cuidado. Con todas las letras puedo decir que a partir del momento en que el padre Joaquín recibió la asignación como coadjutor, ¿no? Padre, ¿estoy bien en el término? Como vicario coadjutor o vicario, aquí en la parroquia de la Visitación recibió una asistencia angélica más especial. Porque imagínense todas las almas que va a tener a su cuidado. Ahora no es solo cuidar su alma, sino cuidar la alma de ¿qué? La cura de las almas de la parroquia. Por eso es un cura, el cura de almas de una parroquia. Entonces recibe ahora una asistencia angelical más especial. Eso para que... Claro, obvio, no. Es que yo insisto, nosotros somos muy débiles, muy flacos y de muy pocos horizontes a la hora de pensar en estas realidades sobrenaturales. Y entonces le hacemos más oído a la bulla que hace el demonio, sabiendo que son más los ángeles que pueden asistirnos y ayudarnos. Entonces le pido con ahínco y con empeño al ángel de la guarda de fulano, de sutano. Claro, si yo necesito un favor de sutano, le pido al ángel de la guarda de sutano que me disponga todas las cosas para que ese asunto se dé. Esas son las relaciones humanas. Si lo uso yo para el trabajo, para el estudio, no lo voy a hacer en relación de los ángeles. Claro, y es más efectivo. Bueno, y así, ángeles custodios de naciones e iglesias. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, sostiene de igual manera que los ángeles, siendo servidores de la providencia de Dios, no solo cuidan y custodian la vida de los seres humanos, sino también de las naciones, de las ciudades, de las iglesias y las comunidades. Entonces, por eso es que las ciudades también tienen patronos, a un santo, a una santa, etc. Asimismo tienen ángeles de la guarda que están custodiando el bien de esa nación. Prueba del hecho, Antiguo Testamento, cuando Dios le pide a San Miguel que custodie a la nación o al pueblo de Israel. La confirmación más reciente de este hecho se da en el año 1916, cuando durante varias oportunidades un ángel aparece en forma de joven, luminoso y puro a 3 niños, Lucía, Jacinta y Francisco. ¿Y tú quién eres? Yo soy el ángel de la guarda de Portugal. Entonces él se identificó como ángel ¿de quién? De una nación. No es doctrina revelada en la Sagrada Escritura, pero coincide con lo que la Iglesia ha venido enseñando en el Magisterio. 1917. Este ángel, acuérdense ustedes que durante todo el año 1916 preparó a los niños para la primera comunión y les dio la comunión. Ese lugar es lindísimo. Cuando van a Fátima no dejen de visitar la Losa du Cabezo, que es el lugar donde se apareció el ángel varias veces durante el año 1916. Bueno, ahora las funciones. ¿Cuáles son las funciones del ángel de la guarda? No, uno está acostumbrado a ver la figurita del ángel de la guarda como ahí. Y eso que a veces es como un poquito más dulce, como que le sale miel a la estampa del ángel de la guarda, de lo cariñosito que es el ángel, porque va custodiando al niño para que no se caiga del puente. No, el ángel va mucho más allá. Si el niño se cae, me disculpa lo que voy a decir, es lo de menos. El problema es para dónde se va el niño después de que se caiga. O qué lleva el niño en el corazón. Es que de verdad nos dejamos llevar por eso así. Entonces uno ve un angelito así todo rosadito y dice, no, pues se le aparece un Asmodeo y se lo come. Un demonio Asmodeo y se lo come. No. Tampoco es que hay que pensarlos todos como San Miguel con armadura y espada, pero tengamos conciencia del poder y la fortaleza que tiene un ángel como espíritu. Entonces, ¿para qué? Para que te conduzca al lugar que te ha preparado. ¿Cuál es el lugar que nos preparó Dios? Primero, un lugar donde vamos a recibir una recompensa demasiadamente grande, o sea, la vida eterna para la salvación. Primero, esta es la misión más importante y el mayor deseo de nuestro ángel de la guarda. O sea, él no duerme, pero si tendría ganas de despertarse rápido para poderme asistir a mí. Ahora, a mí no me dan ganas en el despertar de encomendarme al ángel para que me cuide. Y él está muriéndose de las ganas para asistir. Y del lado mío no es lo mismo. Miren lo que decía el Papa ahorita. ¿Nos encomendamos a primera hora de la mañana a él? Rara vez. ¿Nos encomendamos y agradecemos a la noche antes de descansar? Rara. ¿Por qué no hacerlo? Es una manera de ejercitar nuestro espíritu. Conducirnos al cielo, al lugar que nuestro Padre Dios nos tiene preparado. Es un lugar inclusive que ellos ya conocen por revelación de Dios. Y por eso, como que en el momento en que yo estoy pecando, el ángel dice, pero ¿cómo
¿Cómo se le ocurre? Usted no sabe lo que Dios le tiene reservado a usted en la eternidad. Y el ángel tiene un deseo de agarrarlo a uno y cargarlo para que no se caiga por ahí, porque él sabe lo que nos está esperando. Entonces tiene en portugués se dice torcida es como ese deseo así, ímpetu que uno tiene para alcanzar algo. El ángel está igual. Ay, ¿cómo es que hizo esto? Pero no me desampara, siempre queriéndome llevar por el lado bueno. Segundo, para que te cuide en el camino, te proteja en el camino. Los ángeles de la guarda nos defienden y nos protegen de las seducciones del demonio, nos ayudan en las tentaciones e interceden por nosotros ante Dios en esos momentos. Nos mueven a hacer el bien y evitar el mal. Nos mueven a cumplir la voluntad de Dios, nuestra vocación particular. Porque acuérdense que hay una vocación universal, todos estamos llamados a la santidad, pero dentro de la santidad hay una serie de vocaciones particulares o luces primordiales. Así, hay una luz primordial, así como cada uno es tentado por un pecado capital, estamos también iluminados en el camino por una luz primordial. Esa luz primordial es, digamos, yo puedo decir, la luz primordial mía es la caridad. Yo estoy llamado a practicar la caridad en grado heroico, pero a la vez el egoísmo es mi vicio capital, porque quiere alejarme de esa práctica. Entonces está el demonio perdedor aquí, de la perdición, y aquí el ángel custodio que siempre me ilumina para practicar la caridad, y aquí siempre poniéndome en tinieblas para que yo caiga hacia el lado del egoísmo, el orgullo y la vanidad. Entonces son esos dos lados, y ahí está el ángel, y no nos desampara. Esta protección es inclusive también física. Recordemos a Daniel en la cueva de los leones, Daniel capítulo 6 versículo 23. Los 3 jóvenes en el horno, ¿se acuerdan? Que había un cuarto joven que los protegía, el fuego no los quemaba. Y a San Pedro en la prisión. Esta amplia protección a los ángeles, asignada a los ángeles custodios, puede verse claramente en el Salmo 90, en el cual leemos que el Señor ha ordenado a sus ángeles guardarnos en todos nuestros caminos y llevarnos en sus manos para que nuestros pies no tropiecen contra las piedras. Díganme. La transverberación, eso le sucedió a Santa Teresa de Ávila también, es el connubio místico que han tenido algunos santos con Dios. Entonces es como una especie de cambio de corazón con Dios, de voluntades. Eso es un grado de unión mística que tienen algunos hombres y mujeres con Dios. Entonces ya la persona de tal manera está alineada y transformada por el amor de Dios, que lo que hace y quiere es lo que Dios quiere y Dios quiere hacer por medio de él. Entonces es un connubio místico, se llama la transverberación. A Santa Teresa le pasó también. ¿Canas? Ah, pues que canas. Alas, ya voy para allá. Ya voy a parar aquí con los ángeles y no voy a las jerarquías. Más bien tienen cabello rubio, no canas, pero sí. Nuestros ángeles de la guarda oran por nosotros y con nosotros. Si yo voy al purgatorio, el ángel de la guarda no va conmigo al purgatorio, pero ora y reza por mí. El ángel del Apocalipsis ofrece las oraciones de todos los santos. Eso está en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3-4. No es que el Señor no oiga nuestras oraciones. Es que ¿para qué lo pido? Yo le pido directo a Dios. Vaya a decir que usted tiene más categoría frente a Dios que un ángel. Sea humilde. El hecho de uno considerar que inclusive una persona puede pedir por uno es un acto de humildad. Y Dios escucha más a los humildes que a los soberbios. Dice Santo Tomás de Aquino, nuestro ángel de la guarda participa en todos los beneficios que recibimos de Dios porque Él nos ayuda a obtenerlos. Interesante. Se enriquece. Es en la hora de la muerte cuando el ángel de la guarda muestra su mayor celo. Esta creencia cristiana de que el alma es acompañada por su ángel al tribunal de Dios se basa en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16, cuando dice: sucede pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Se acuerdan? Sí. Aquella parábola. Así también, el ángel de la guarda acompañará a nuestra alma al lugar preparado para ella desde toda la eternidad, donde juntos podremos gozar de la visión beatífica y entonar el incesante cántico de alabanza y de acción de gracias al Dios unitrino, Señor de cielos y tierra. Bueno, y así, tarararán, sigue el ángel de la guarda. Hay muchos, ustedes lo pueden seguir leyendo en el texto que tienen. Todos tienen ese texto, que recuerden es el módulo 1.
módulo 1 del curso, ahí está. A partir de la página 15, ahí pueden leer todo. Es un estímulo, es un modelo de santidad para el protegido. ¿Se acuerdan lo que les decía yo? Que puede ser considerado como un alter ego. O sea, que si yo practico todas las virtudes a las cuales soy llamado en grado heroico, yo tengo una semejanza con ese ángel de la guarda, tanta semejanza cuanto me permite mi naturaleza humana. O sea, hermanitos, somos súper semejantes, porque Él de alguna manera me muestra el camino de santidad por donde yo debo caminar. Bueno, ¿qué más? Y aquí, bueno, ya entramos a la historia de los ángeles caídos o demonios, y eso es para la próxima aula. Y terminamos con detalles al respecto de las jerarquías, ¿sí? Eso lo tienen también ustedes en el segundo texto, donde hablamos de Dionisio, y vamos con la primera jerarquía. Nosotros habíamos hablado que arriba estaban los serafines, los que están más arriba. El nombre de serafín equivale a decir inflamado e incandescente, es decir, enfervorizado. El nombre serafín significa incesante movimiento en torno a las realidades divinas, un calor permanente, un ardor desbordante, un movimiento continuo, firme y estable. Eso quiere decir, yo estoy sintiendo ya como cierto tedio para venir a la Eucaristía, para rezar el rosario, para, no sé, cualquier actividad así piadosa, espiritual. Péguese de los serafines, que le comuniquen ese ardor de espíritu. Que a usted le pase con el Padre Pío, le ponen un termómetro y lo quiebran de tal temperatura que tiene interna. ¿Qué llegó a decir? No, que era el calor de Dios que lo inflamaba por dentro. Eso es un calor y un fervor que puede comunicarnos ¿quién? Un serafín. Ay, pero yo no soy digno de pedirle a un serafín. Pídale a su ángel de la guarda que le pida al serafín, y así. Hay camino siempre. Querubines, no voy a leer todo, pero ese texto se los envié también. El nombre querubín significa plenitud de conocimiento o rebosante de sabiduría. Entonces yo a veces escucho al Padre en la homilía que dice unas cosas que yo digo, eso sí será así, eso como que eso es para el que tiene fe de carbonero, pero yo que soy un poco más racional. Pero resulta que ese racionalismo lo lleva usted al ateísmo y no al amor de Dios. Entonces no es una razón o una sabiduría que viene de Dios. Cuidado. Pues para yo poder acomodar bien mis criterios intelectuales, yo puedo pegarme ¿de quién? De un querubín. Porque él brilla, ¿por qué? Por la sabiduría. Con razón, pues, los seres más elevados constituyen la primera jerarquía, los de más alto rango, los serafines, porque aman más, no tienen más capacidad de amor. Después siguen estos que son relacionados con la sabiduría. El nombre querubín es poder para conocer y ver a Dios, recibir los mejores dones de su luz, contemplar la divina hermosura, acoger en sí la plenitud de dones portadores de sabiduría y compartirlos generosamente con las demás jerarquías celestes. Y así sucesivamente, eso viene como una cascada hasta que llega a nosotros. Esos conocimientos místicos que nos llegan al respecto de Dios, o esos amores especiales al respecto de la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo inclusive, pueden venir por medio de estos querubines. Tronos. El nombre de los sublimes y más excelsos tronos indica que están muy por encima de toda deficiencia terrena, como se manifiesta por su ascender hasta las cumbres. Entonces el trono es un lugar que me mantiene alejado de lo que está más abajo. Obvio, esto es un trono o una cátedra, ¿cierto? De ahí la palabra catedralicio, catedral, catedrático, es aquel que enseña. Está un poco lejos de los otros porque muestra una diferencia, una superioridad. ¿Por qué? Porque conoce más, le fue dado a conocer más. Pero ese dado a conocer más está para compartir con los otros. Entonces, estos tronos también nos alejan de las cosas banales del mundo y nos hacen desear las cosas que están más arriba y más cerca de Dios. Tronos. Vamos, segunda jerarquía, dominaciones. Dominaciones significa un elevarse libre y desencadenado de las tendencias terrenas, sin inclinarse a ninguna de las tiránicas desemejanzas que caracterizan a los duros dominios. Los tres grandes enemigos del hombre: demonio, mundo y carne. En el fondo, el mundo, ¿qué es? Es ese dominio que las cosas físicas, materiales, tienen sobre nuestro espíritu. Y estas dominaciones nos muestran entonces a fortalecer, o nos inducen, nos iluminan para que podamos fortalecer nuestra voluntad y alejarnos de las cosas o de las criaturas que nos alejan
o no nos permiten acercarnos como debemos a Dios. Virtudes. La denominación de santas virtudes alude a la fortaleza viril, inquebrantable en todo obrar, al modo de Dios. Entonces, si ven que todas están relacionadas más o menos con la voluntad. Entonces es eso, la virtud. De hecho, cuando uno realiza frecuentemente un ejercicio que va dirigido al bien, practica la virtud, se vuelve un hombre o una mujer virtuosa. Entonces está relacionado ¿con qué? Con la voluntad. Si yo soy débil de voluntad para cualquier tipo, obvio que tenemos muchas fragilidades, pero hay una especialmente que me da duro. ¿Me encomiendo a quién? Aquí tengo a las virtudes para que me fortalezcan en esa materia y me alejen del mal. Potestades, como su nombre lo indica, tienen el mismo rango que las dominaciones y las virtudes. Entonces van más por la línea, las primeras más en la línea de la sabiduría, el amor y la sabiduría. Después, la fortaleza, la voluntad. Están armoniosamente dispuestas sin confusión para recibir los dones de Dios. Indican además la naturaleza ordenada del poder celestial e intelectual. Entonces pueden ayudarnos a nosotros a disponer nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra voluntad para los designios de Dios. O sea, ser flexibles a la voz y a los designios de Dios. Esas son las potestades. Tercera jerarquía. Entonces en la tercera jerarquía tenemos los principados, los arcángeles y los ángeles. Sí. Sí. La palabra de Dios, que Dios exhibió públicamente en la cruz a los principados y a los potestades, o sea, los contrarios, lo que está en contra estaba en contra de él. No. Pero un momentico, no, ahí no hace referencia a los coros angélicos. Allá hace referencia al poder en el mundo. ¿Está bien? Esa es al poder en el mundo, pero no a las jerarquías celestes. No, es otra referencia ahí diferente. Bueno, principados. El término principados celestes hace referencia al mando principesco que aquellos ángeles ejercen a imitación de Dios. Hace una referencia especial al orden sagrado en el plano y en el nivel natural. O sea, tienen una equivalencia a lo que es el orden sacerdotal dentro de las sociedades humanas. Tienen el poder de recibir plenamente la marca del principio de principios de Dios, o sea, el sello indeleble, conformarse con Dios. Recuerden que estamos llamados a eso, a configurarnos con Cristo. Entonces los principados nos pueden auxiliar en esa tarea, en dejarnos configurar por Cristo. Arcángeles. Los santos arcángeles tienen el mismo orden de los principados celestes y, como queda dicho, juntamente con los ángeles forman una sola jerarquía y orden. No obstante, como en cada jerarquía hay tres poderes, primero, el medio y el último, el santo orden de los arcángeles tiene algo de los otros dos por hallarse en los extremos y comunica de Dios iluminaciones, recibe iluminaciones de Dios y comunica tanto a los ángeles que están abajo como a los principados que están arriba. Se comunica con los santísimos principados y con los santos ángeles. Su relación con los primeros se funda en el hecho de que, como los principados, se orientan hacia el principio, hacia Dios. El orden de los arcángeles comunica la unión a los ángeles gracias a los invisibles poderes de ordenar y disponer lo que han recibido del principio mismo, o sea, de Dios. Están llamados a establecer un orden, desde el orden en mi vida hasta el orden en mi familia, hasta el orden en mi empresa. ¿Protección de quién? De los arcángeles, para que todo vaya circulando en torno a ¿qué? A Dios, a la revelación, para que todo sea en función de la salvación de los hombres. Y por último, los ángeles. Completan entonces los ángeles el conjunto jerárquico de las sagradas inteligencias, constituyen ellos el grado inferior. Se da el nombre de ángeles a este grupo con preferencia a otros por cuanto su jerarquía es la más próxima a nosotros, la que nos hace manifiesta la revelación y está más cerca del mundo visible. O sea, son los ángeles, los espíritus corpóreos más cercanos a nosotros. Ahí vienen unas consideraciones de San Buenaventura, etcétera, pero llegamos al fin. Yo creo que aquí no hay otras novedades. Esta es una imagen de las jerarquías de los ángeles. Aquí están los 9 coros.
y Dios Padre en su trono. Sí, diga. La pregunta es, cuando a una persona que pues, uno lo mira como buena, o sea, un buen ser humano, pero le sucede algo que sea pues, una muerte terrible, ¿qué pasa? ¿Que nunca menciona a su ángel o por qué sucede esas cosas? ¿Por qué le pasan cosas malas? ¿O qué? ¿A eso se refiere? No, es natural, es que también, a ver, nosotros tenemos una noción un poco sesgada, deformada de lo que es el sufrimiento, el dolor, los obstáculos en la vida. No hay nada más aburrido que una vida, y más triste, más infeliz que una vida sin sufrimiento y sin dolor. No más, naturalmente, hay personas que tienen un umbral del dolor muy alto y viven quebrándose los huesos y haciéndose daños físicos, solamente por ahí, ¿cierto? No tienen una percepción suficiente del dolor. Ahora, el sufrimiento es una posibilidad que Dios nos da para acercarnos más a la santidad y a la virtud. Y eso lo comprueba en uno de los actos más comunes de la vida diaria. El sufrimiento, el empeño y el trabajo que uno tiene para conquistar las cosas difíciles en la vida. Cuando uno las conquista, la satisfacción es mucho mayor de cuando usted le cogen un diploma y se lo dan regalado, para no decir otras cosas, ¿cierto? Alguien puede decir, no, pero es que, inclusive escuché la otra vez una consulta a un teólogo, era la siguiente, no, pero Dios, ¿por qué permitió que mi mamá se separó? O sea, no, mi papá se alejó del hogar, mi mamá siempre lo quiso mucho, mi mamá una mujer entregada a la iglesia, a la oración, y llegó un momento en que él volvió a la casa y solo pudo vivir con mi mamá una semana porque murió en los brazos de mi mamá. ¿Cómo es que Dios puede permitir eso tan malo para una mujer que fue tan buena toda su vida? ¿Está viendo la vida o está viendo desde una perspectiva errada? Primero, lo mejor para él fue morir en los brazos de la mujer que verdaderamente lo amaba. Y ella tuvo la gloria y la gracia de poder convivir con él por lo menos una semana, y esa semana fue en la que ella pudo asistirlo para un bien morir. O sea, fue lo mejor que Dios pudo darle. Y la otra persona dice, no, es que me tocó pues la plaga, lo peor fue para mí. No, lo está viendo con ojos no cristianos. Y normalmente las situaciones en la vida se ven así, porque uno considera el sufrimiento como una posibilidad para alcanzar algo mejor. Salvifici Doloris de Juan Pablo II, léale y verá que es muy buena esa carta del Papa. Ahí cabe Dígame. entonces decir que esas maldiciones, porque es que a veces nos dicen, es que estamos cargando las maldiciones generacionales. En esto puede suceder también. Eso es otra consideración que se habla cuando se habla del exorcistado, se habla de alguna manera de la intergeneracionalidad. Pero el caso es que por encima de todo está la misericordia de Dios y nunca permite que un mal supere la capacidad que nosotros tenemos para soportar. Eso es un principio básico. ¿Listo? Una y ya, terminamos. Primero el Señor le habla. Digo. A ver, me ha quedado claro pues que podemos invocar al ángel San Gabriel. A los que usted quiera. La otra vez hablábamos, perdón. Este me interesa mucho porque Sí. pedirle noticias buenas. Claro. Entonces me quedó sonando Claro, es que sí. porque me quedó sonando de que para los padres, tanto para el padre Joaquín como el padre Wilson, nuestros ángeles aliados se supone que acuden como en alianza a su ministerio. Claro. ¿Me entiendo? ¿Verdad? Y el poder del padre es tanto, el sacerdote, el ministro, cuando está por ejemplo en el confesionario, él puede dar una bendición especial para que su ángel de la guarda. Es que, a veces nos encerramos en algunas fórmulas un poco tradicionalistas. Por ejemplo, es que el padre no me dio la bendición como era, pero el padre puede invocar unas palabras. Él como ministro tiene la posibilidad de invocar unas palabras especiales para dar una bendición. Puede invocar mi ángel de la guarda para que yo sea más sensible y tener una bendición en ese sentido. Y todo eso me ayuda a mí a enriquecer la relación que yo tengo con lo sobrenatural. Entonces, yo creo que es librarnos un poco de ciertos prejuicios, quizá hollywoodescos que tenemos al respecto, ¿no? Juego de Tronos, no sé qué otras cosas que llegan por ahí, y nos alejamos de las realidades que nos permiten la vida. Perdón, y los ángeles de la guarda de los seres fallecidos también se pueden invocar. Todo, Pensar sí. que los que En el cielo, es que decíamos ahora, ¿cuál es la misión del ángel de la guarda? Es llevarnos hasta la gloria eterna. Y el momento en que nosotros alcanzamos la salvación, no es que el ángel se jubiló. No, el ángel va a quedar por toda la eternidad a mi lado, acompañando la alabanza que yo le doy a Dios. Pero de igual manera la caridad no deja de practicarse. O sea, ellos pueden asistirnos, tanto el angelito de mi familia que se fue, como el ángel de la guarda de mi angelito de la familia. O sea, el poder de intercesión va a aumentar
Arrancamos con la última. Diga. Ay, no dije lo de las alas, me lo salté. Lo de las alas. Sí. Esta iglesia que fundaron, que para honrar al demonio que lo hacen con una cruz al revés. Sí, ¿qué pasa? Esto sí es verdad, si es que Pues puede haber algo de charlatanería y etcétera, puede haber algo ahí, pero también hay una maldad, porque ¿por qué hacerlo? Eso no es una intención buena. El ministro que había ahí, o el pseudoministro que había ahí, decía que las intenciones de Dios eran favorecer a los felices, absurdo, o sea, con algo que la tradición, no solo cristiana, la idea del demonio como persona es permanente y constante en todas las civilizaciones de la historia. Entonces, ¿para qué considerar un personaje como esos? Dice que para ayudar a las personas, cuando se ha considerado la historia como todo lo contrario. O sea, ya hay una mala intención de inicio. Que sea o no satánica, de verdad, eso es otra cosa. Pero la intención no es buena, porque el personaje al cual difunden o esa propaganda no es bueno del todo. Entonces, ¿qué pasa? El número de alas, el número de ojos inclusive, ¿no? Alas de movimiento, de posibilidad de asistencia, de ir a un lugar a otro, a llevar asistencia. Eso también está relacionado con la capacidad que los ángeles tienen de asistir a los hombres. De ojos, ¿por qué? Números de ojos inclusive las mismas alas, para poder ver y conocer más de Dios, porque tienen más participación de la sabiduría de Dios. Y así sucesivamente. El fuego por el ardor, el color azul también es muy relacionado con la iconografía de los ángeles. Más que tenga un significado pues, espiritual, es porque la tradición iconográfica está relacionada con ciertos colores, formas, aromas, etc. ¿Está bien? Bueno, terminamos por hoy. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. El ángel custodio existe. Es un compañero que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Lo dijo el Papa en su homilía de esta mañana. Tutti noi, secondo la tradizione della Chiesa, abbiamo un angelo con noi che ci custodisce, ci fa sentire le cose. Quante volte abbiamo sentito, no, questo dovrei fare così, questo non va, stai attento. Tante volte. La voce di questo nostro compagno di viaggio. Essere sicuri che Lui ci porterà alla fine della nostra vita con i Suoi consigli e per questo dare ascolto alla Sua voce, non rivelarsi. E quando noi non vogliamo ascoltare il Suo consiglio, ascoltare la Sua voce, facciamo lo stesso di dirle ma vai via. Cacciare via il compagno di cammino è pericoloso, perché nessun uomo, nessuna donna può consigliarsi se stesso. Io posso consigliare un altro, ma non consigliarmi me stesso. C'è lo Spirito Santo che mi consiglia, c'è l'angelo che mi consiglia. E per questo abbiamo bisogno. Questa non è una dottrina sugli angeli un po' fantasiosa, no, è realtà. Quello che Gesù, che Dio ha detto, io mando un angelo davanti a te per custodirti, per accompagnarti nel cammino, perché non sbagli. Io oggi
farei la domanda: com'è il rapporto col mio angelo custode? Lo sento? Gli dico buongiorno al mattino, gli dico custodiscimi durante il sonno, parlo con lui, gli chiedo consiglio, è al mio fianco.